Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 2, versículos 8 al 17. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Bueno, ahora una breve explicación. Aquí cuando dice el Señor Dios, Señor está en mayúscula. Toda la palabra todas las letras están en mayúscula. Aquí se refiere a Yahvé o Yahweh, YHWH. Y en español se pronuncia Yahvé. Y el Señor Dios, Yahvé Dios, plantó un huerto o jardín. En otras traducciones dicen jardín, hacia el oriente en Edén. Edén en hebreo significa delicias. En inglés es delight. Y en Edén es donde puso allí al hombre que había formado. Ahora vayamos a Isaías 51, versículo 3. Isaías capítulo 51, versículo 3. Y nos dice, este fue el anuncio de salvación para Sión. Nos dice, ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y sus lugares desolados en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. Aquí cuando dice Señor se refieren a Yahvé. Podemos ver aquí que Edén es como un lugar perfecto, un lugar bonito, porque aquí dice que convertirá su desierto en Edén, como un paraíso, como algo maravilloso. Si vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 13, en Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 13, nos dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes. Estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Aquí podemos ver cómo el jardín de Edén era un lugar muy especial, con piedras preciosas, algo absolutamente maravilloso. Regresando a Génesis 2, en el versículo 9, el Señor Dios, o Yahvé Dios, hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, hizo brotar el árbol de la vida
y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En algunas traducciones donde dice el árbol del conocimiento o el árbol de la ciencia del bien y el mal. Aquí podemos ver que en Edén todos los árboles eran agradables a la vista y buenos para comer, y que en el medio del jardín de Edén o del huerto habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí cuando mencionan el árbol del conocimiento del bien y del mal, podemos notar que ya se reconoce la diferencia entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Como se dice en inglés, the good and the evil. Debemos notar que estos eran dos árboles especiales. Vayamos a Proverbios capítulo 3, versículo 18. Proverbios 3, versículo 18. Es árbol de vida para los que echan mano de ella, y felices son los que la abrazan. Entonces, aquí vemos que hay dos árboles en especial, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya veremos más adelante por qué estos dos árboles son tan especiales. En el versículo 10, del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bendelio y ónice. Ónice en inglés es onyx, es más conocido como onyx. O sea que estaba lleno de piedras preciosas, oro. Era un lugar, me imagino que espectacular. El bedelio es un mineral, es una resina de un arbusto balsámico en forma de granos pequeños amarillentos. Se dice que el maná tenía la apariencia de bedelio. El maná es lo que los israelitas recogieron durante el viaje por el desierto, que se dice que tenía el aspecto del bedelio. Antes se había comparado el maná con la escarcha sobre la tierra, en Éxodo 16:14, lo que concuerda con la apariencia blanquecina del bedelio. Y el ónix o el ónice o ónix, como se dice hoy en día, es la piedra negra, piedra preciosa. Bueno, regresando al tema. En el versículo 13, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Hoy en día el Tigris y el Éufrates, los ríos Tigris y Éufrates, están en el área de Mesopotamia, por Irak. O sea que hoy en día nada más se conoce dónde están localizados 2 de los 4 ríos. De todos modos, veremos más adelante cómo ningún ser humano puede entrar al jardín de Edén. Si vamos a Génesis capítulo 15, versículo 18, que es cuando Dios hace el pacto con Abraham, nos dice, Génesis capítulo 15, versículo 18. En aquel día, el Señor, o Yahvé, hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí vemos cómo él mencionó el río Éufrates. Ahora regresando al versículo 15, el Señor Dios, Yahvé Dios, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí cuando dice, y el Señor Dios y Yahvé Dios ordenó al hombre, o sea, fue el primer mandato o mandamiento hacia el hombre. Aquí Dios nos da la libertad o nos crea con la libertad de escoger si obedecer o no, porque claramente dice que de todos los árboles del huerto puede el hombre comer,
excepto por el del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si come de él, morirás. Recuerden que habían 2 árboles especiales en el jardín de Edén, o el huerto de Edén. El árbol de la vida, que te da la vida eterna, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este da sabiduría. La sabiduría adquirida por comer del árbol del conocimiento del bien y el mal conduce a la independencia de Dios, mientras que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios, como se dice en inglés, the fear of God, el temor de Dios. Pero lo que quiero decir es que el temor de Dios es diferente al temor a los hombres. O sea, por ejemplo, el temor que uno conoce desde pequeño, cuando uno tiene un tipo de miedo a algo o a alguien que lo pone a uno en peligro o pone en peligro su integridad. Mientras que el temor de Dios, por otra parte, es un nivel muy grande de obediencia, de respeto, que se debe demostrar a Dios con asombro y reverencia. Tener presente que Él existe, que Él observa todos nuestros actos y sabe lo que sentimos en nuestros corazones. Vayamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el temor del Señor, o Yahvé, es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. O sea, como dije anteriormente, que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios. Como dice aquí, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Si vamos a Job, capítulo 28, versículo 28, Job 28, versículo 28 nos dice: y dijo al hombre, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Una vez más nos hablan del temor del Señor, que es sabiduría. Y si eres inteligente, te apartas del mal. Entonces, ¿qué escogerías tú? ¿Comer del árbol de la vida de tal forma que puedas tener vida eterna? ¿O vas a escoger el otro árbol, el del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol que nos aleja de Dios? Ya veremos en nuestro próximo podcast cómo formó Dios a la mujer y cómo va a cambiar todo con la humanidad. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.